Bueno, ahora es momento de hacer el análisis de la segunda película de cine prospectivo. Ahora lo voy a hacer sobre Butterfly Effect, que es el efecto mariposa. Una película muy es confusa, sí, porque presenta distintas alteraciones en tiempo. Por ejemplo, empieza la película con una escena del futuro, ya el protagonista de grande, donde se ve desesperado y se ve como en un tipo de conflicto, donde más adelante se explica esto, pero ahorita lo vamos a ver. Eh, si está en un tipo de conflicto y lo que quiere, o al menos lo que se ve que quiere hacer es regresar para poder salvarla, así aparece. Eh, bueno, después de esta escena introductoria viene la vida del protagonista, que es Evan. Este, y ahí voy a empezar describiendo los personajes para más o menos ir ordenando todas las escenas bien y que no nos perdamos en esto. Bueno, primero está Evan, que es el protagonista, está su mamá, su papá se encuentra en un hospital psiquiátrico. Ah, Evan tiene tres amigos, dos amigos son hermanos, que es Tommy y Kaylee. Evan está enamorado de Kaylee y Lenny es un amigo de los tres. Entonces, dentro de la vida de niño, 7 años y otra de 13 años, se encuentran varias escenas importantes. Por ejemplo, todo empieza, uno de sus problemas, porque pensaban que tenía un problema, era que una vez en primaria la maestra le pidió que hicieran un dibujo de lo que quisieran hacer cuando fueran grandes, y lo que dibujó Evan fue a él matando a dos personas con un cuchillo, y obviamente esto alarmó a la maestra, pero lo que pasa es que Evan no se acordaba de haber hecho esto. Otra escena importante es obviamente esto es alarmante y piensan que, que Evan está enfermo y que no sé, puede ser porque le falta la figura paterna, por lo que van a visitar al padre. Esto en el hospital psiquiátrico, ya lo mencioné. Van a la visita y están platicando. Entonces de la nada, bueno, el problema de Evan es que se desmayaba y que no recordaba lo que había pasado en ese momento. Dentro de la plática con el padre se desmaya y solamente se despierta eh, el padre ahorcándolo y diciéndole que es la única manera de que pueda. Es la única manera, le dice el padre mientras lo está ahorcando. Obviamente Evan no entiende esto, pero más adelante se entiende. Otra escena importante de niño es que el padre de Tommy y de Kaylee era un pedófilo y se encuentran en una escena en el sótano de la casa de Tommy y Kaylee y su padre, a punto de grabarlos desnudos a Kaylee y a Evan. Otra importante es que con una dinamita van a explotar un buzón. Los cuatro amigos, que son Tommy, Kaylee, Evan y Lenny. Y la última escena es de Tommy quemando al perro de Evan. Eh, Esto, bueno, al principio eran muy unidos los cuatro, pero Evan, al gustarle Kaylee, causó que Tommy se distanciara un poco, y más después del problema que tuvieron al explotar un buzón. Prácticamente el problema con el buzón fue que pusieron la dinamita en el buzón y la familia de esa casa, que es su mamá y el bebé, no su mamá, una señora y su bebé, llegaron al buzón y lo abrieron, entonces explotó y murieron. Como resultado,
Lenny entró en shock y, huyeron obviamente de ese lugar. Evan no recuerda esto porque fue un momento en donde se desmayó, entonces esto no lo sabía hasta más adelante, donde se da cuenta de varias cosas. ¿Okay? Bueno, sigue su vida y ok, ya está, tiene 20 años, ya está en la universidad, todo tranquilo, ya lleva tiempo donde ya no tiene desmayos. Para esto el doctor en sus desmayos le había dicho que tratara de hacer un diario para poder así recordar todos los acontecimientos que había tenido. Entonces ya tiene 20 años y ya no tiene ya ha pasado mucho tiempo en donde ya no tiene desmayos, entonces se encuentra bien. Y un día en la universidad, dentro de su cuarto, encuentra sus diarios y empieza a leer sobre el día que mataron a su perro, que fue Tommy quemándolo, y ya tiene tiempo. Y se da cuenta que ahora, al momento de leer estos recuerdos, puede ver lo que había pasado ese día. Ese día, cuando, perdón, cuando mataron a su perro, Lenny no pudo abrir la bolsa mientras Evan y Tommy estaban peleando. Por lo que va a hablar con Lenny sobre ese día. La respuesta de Lenny es negativa, por lo que Evan regresa a leer sus diarios y recuerda el día del buzón, que este explotó cuando la madre y su bebé fueron a abrirlo y terminaron matándolos. Después de esto va a comer con la madre y saliendo van a un lugar donde se puede leer la mano. Y la señora encargada de esto le dice a Evan que él no tiene alma y que estaba destinado a nacer y que no estaba destinado a nacer. La madre le dice después de esto que que él era el tercer embarazo, o sea, que la madre antes de él había tenido 2 embarazos fallidos. Y es un dato importante para lo que el desenlace de esta película. Eh, Regresa y empieza a leer sobre las películas que hacían con el papá de Tommy, pero no pudo seguir leyendo, por lo que va a visitar a Kaylee, que Kaylee se quedó en su pueblo donde había crecido y todo, mientras Evan estaba ya en la universidad. Regresa a hablar con Kaylee para hablar sobre la película de ese día, pero ella reacciona de muy mala manera y lo manda a volar. Ese mismo día, más tarde, Kaylee se suicida y le habla, Evan no se entera hasta que le habla a Tommy avisándole y amenazándolo porque piensa que gracias a él ella tomó la decisión de suicidarse. Regresa a leer su diario al momento de la película con el padre de Tommy y ahora puede estar dentro de ese momento en el que se había desmayado, alterándolo, diciéndole al padre lo que iba a causar si seguía con sus problemas de pedofilia, lo que podía causar sobre ella, o sea, que se iba a suicidar y confrontándolo básicamente. Despierta y parece que pudo alterar su futuro, porque despierta al lado de Kaylee, que estudiando en la misma universidad y llevando una vida de ensueño. Más adelante le dijo Kaylee que su padre nunca le puso una mano encima. Esto gracias a que Evan regresó a ese momento e influyó en su padre para que lo dejara en paz, dando como resultado que Kaylee se pudiera desarrollar en todos los ámbitos posibles sin ningún tipo de trauma. Lo malo de esto es que todo lo había descargado en Tommy, por lo que Tommy terminó como un vándalo y regresó a pelear contra Evan. Como resultado de la furia acumulada en contra de Tommy, Evan mata a Tommy y mandan a Evan a la cárcel. Ahí empezó a desplomarse su vida de ensueño y pues ya en la cárcel él le pide a su madre sus diarios para poder regresar en el pasado y evitar que él terminara en la cárcel. La madre le lleva 2, pero 2 presos se lo quitan y empiezan a abusar de él. Evan arma un plan y logra engañar a los presos y se explica el dibujo que había realizado desde pequeño. Esto fue a él matándolos a ellos, o sea que fuera resultado de todo el abuso que le habían hecho hacia él.
y esta era su manera de expresarse, ¿no? Entonces en este momento Evan puede entender el don que tiene, que es regresar al momento de sus desmayos e influir en los acontecimientos futuros. Más adelante regresa poco antes de que se encontraran con Tommy a punto de quemar a su perro. Evan le da un fierro filoso para que pueda abrir la bolsa que en el pasado Lenny no había podido abrir. Y como resultado, Lenny mata a Tommy y ahora Lenny es el que se encuentra en un hospital psiquiátrico. Evan en una escena va a visitar a Lenny y Lenny lo cuestiona sobre si estaba consciente del daño que realizó al darle ese fierro o esa arma. Le dice incluso que él es el que debería estar ahí, en el lugar de Lenny, en el hospital psiquiátrico, y termina esa escena. Evan regresa a leer la visita de su padre y entiende el porqué del ahorco del padre. Esto porque Evan le preguntó sobre ese poder y el padre no quería que sufriera lo que él sufrió. Recordemos que el padre y el abuelo tenían la misma habilidad y fue un don heredado. Después va a visitar al padre de Tommy y le pregunta por su hija. Ella ahora es una drogadicta prostituta viviendo en raquíticas condiciones. Recordemos que el futuro ya se alteró porque Evan regresó al pasado y mataron a Tommy. Decide ir al momento del buzón para salvar a la familia que murió con la dinamita, pero al querer evitarlo se salen las cosas del control y él termina sin brazos porque fue a correr hacia el buzón y le explotó básicamente en la cara. Entonces ahora su vida es muy diferente. Lenny ahora anda con el amor de su vida, que es Kaylee, y Tommy ahora es un chico ejemplar porque desde ese día en que se alteró esa parte del pasado, Tommy de igual manera cambió. Como Evan había perdido sus brazos, la mamá no había dejado de fumar desde ese día y como resultado ahora tenía cáncer pulmonar. Evan estaba desesperado y quería suicidarse, pero se le ocurrió una idea. Esta fue cambiar el presente. Entonces regresa a leer el diario y quiere deshacerse de la dinamita para evitar todo lo que había pasado hasta el momento. Va al momento del video, busca la dinamita y amenaza al padre con ella, al padre de Tommy y Kaylee, porque lo confronta. Entonces, como resultado del forcejeo, la dinamita cae en pies de Kaylee y Kaylee muere. Se vuelve a alterar el futuro y ahora Evan aparece internado y el doctor piensa que todo lo que ha contado Evan es mentira, o sea, que nada de eso pasó, que todo es cosa de su imaginación, universidad, prisión, discapacidad. Y regresamos a la escena introductoria donde él estaba escribiendo desesperado una nota sobre su plan que no había funcionado y que quería salvar a ella. Ok, ahora por eso él al principio se expresa queriendo salvar a ella. Decide ver el video donde su mamá está dando a luz y se estrangula como bebé con su propio cordón umbilical. Entonces, como resultado, Tommy y Kaylee regresan con su mamá porque en una escena de la película, del escenario donde Lenny andaba con Kaylee, le dice a Evan que él era la única razón por la que ella no se había regresado con su mamá y se habían quedado con el padre. Fue por el amor que tenía hacia Evan. Y entonces, al momento de Evan no existir, pues Kaylee no tenía razón para quedarse con su padre, que era un abusador. Y los dos llevan una vida muy diferente, tanto Tommy como Kaylee, porque ahora Evan ya no existe porque se mató de bebé con el cordón umbilical. Tommy lleva una vida profesional y Kaylee que está a punto de casarse. Lenny también se ve muy feliz y termina la película con la madre de Evan, que más adelante tuvo una niña. Entonces, básicamente, esa es la película. Al final decide usar el don para matarse él mismo. Y
y poder alterar o solucionar todo lo que ya había hecho hasta ahora. Los actores clave ya los mencioné, las relaciones en cuanto a escenarios de igual manera ya los mencioné. Algún ejemplo puede ser que Evan era la única razón por que Kaylee se quedara en su pueblo y al momento de que Evan no existir, pues Kaylee se fue y tuvo una mejor vida y demás. Ah, en mi reflexión en cuanto a la película con los contenidos del curso, pues básicamente las variables que existen dentro de un objeto de estudio son realmente importantes para la hora del desenlace de cualquier sistema. O sea, no son muy importantes estas variables y lo que realicen estos actores para poder alterar el futuro, como la teoría del caos dice y como al principio de la película igual lo menciona, algún movimiento pequeño puede causar alguna alteración muy muy grande. Mis conclusiones, pues fue una película interesante, un poco confusa, pero después de hacer el análisis se pudo entender de muy buena manera y pude relacionar algunos cables que están ahí sueltos. Uh, es importante la perspectiva porque no hay que... Si solamente estamos en el presente no podemos mirar más allá y no podemos estar como conscientes de qué tenemos que hacer ahora para saber a dónde llegar. Entonces tenemos que saber qué queremos hacer para saber lo que tenemos que hacer justo en este momento o en este presente. Y listo.